Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Como pueden observar, hoy vamos a tratar el tema de glucogenólisis, un tema el cual me han escrito mucho que les gustaría que tratase y pues así lo vamos a hacer. Entonces, para empezar hay que saber que la misma palabra lo dice, que es la ruptura del glucógeno, es decir, glucogenólisis. Lisis significa ruptura. Entonces, primero, sabemos que es la ruptura del glucógeno. Como veíamos en el anterior video cómo se formaba, ahora vamos a ver la degradación de él. Si no lo has visto, te recomiendo que veas la formación. Igualmente, es la producción de glucosa o glucosa 6-fosfato. También otro aspecto importante, el glucagón y la epinefrina activan la ruta. Esto puede ser cuando hay estados de ayuno prolongados, en ejercicio también, o sea, cuando digamos nos levantamos, no hemos comido, entonces necesitamos glucosa, por ende vamos a coger el glucógeno y lo vamos a degradar. Otro aspecto importante es como el glucagón, el enemigo del glucagón sería la insulina. La insulina inhibe. ¿Por qué la inhibe? Porque la insulina quiere decir que hay mucha glucosa cuando hay insulina. Por ende, no necesitamos hacer lisis, sino necesitamos hacer formación, necesitamos formar glucógeno. Por ello la inhibe. Entonces, como veían en el video que hice la génesis, de la glucogénesis, veíamos que la insulina activa esa ruta, por ende va a inhibir la lisis. Y también otro aspecto importante que principalmente en el hígado y en el músculo se realiza esto. Eh, en el hígado, primero que todo, porque el hígado es el encargado de la azúcar en la sangre, o sea, cuando el glucógeno sirve como fuente en estados de ayuno, de hipoglicemia, más que todo en el hígado. Y en el músculo, el glucógeno que hay, él lo utiliza para él mismo. Si ya vieron el video anterior de la génesis, pueden observar por qué, porque el músculo no tiene una enzima para seguir el proceso. Entonces aquí vemos más claro de cómo es la formación, un esquema general, pero ahorita lo vamos a ver paso a paso. Entonces glucosa N significa glucógeno. Entonces primero hay una fosforilación, se libera glucosa 1-fosfato, sigue a glucosa 6-fosfato, como sabemos la glucosa 6-fosfato puede ir a glucosa, ¿sí? O puede seguir el piruvato. Glucosa, cuando los niveles de glucosa están bajitos, entonces esto solo ocurre en el hígado, porque en el músculo no hay glucosa 6-fosfatasa. De igualmente se puede la glucosa como en el músculo no ir ahí, sino seguir a la respiración celular para producir ATPs. Entonces aquí vemos la lisis de cómo empieza. Entonces aquí tenemos el glucógeno, que como sabemos son monómeros de glucosa. Entonces va a haber una fosforilación, ¿sí? Entonces va a actuar la glucógeno fosforilasa y va a hacer la ruptura, porque va a fosforilar la glucosa en el carbono 1 para producir glucosa 6-fosfato más glucógeno menos 1, porque ya se liberó una glucosa, pero esta glucosa está en como glucosa 1-fosfato, por ende debe seguir la ruta, porque como sabemos no puede haber glucólisis con ella. Entonces aquí vemos que esta reacción se produce también en la génesis y también en la lisis. Entonces el paso es de la glucosa 1-fosfato va a pasar a glucosa 6-fosfato. Esto lo hace la fosfoglucomutasa, esta enzima. No es muy importante, creo que no te la van a preguntar mucho.
pero bueno. Pero después de ello sabemos que también hay una ramificación, como veíamos cuando vimos la formación del glucógeno, hay una ramificación. Y para esa ramificación va a actuar una enzima que se denomina la enzima de ramificante o glucosidasa 1,6. Pero ¿cómo empieza eso? Como sabemos, la fosforilación ocurre también en la cadena de aquí como también en las ramificaciones que hay. Empieza a, a liberar glucosa 1-fosfato. Entonces cuando empieza a liberar glucosa 1-fosfato, también va hasta quedar cuatro monómeros de glucosa en la ramificación. Cuando hay 4 subunidades de glucosa en la ramificación, lo que hace es actuar una transferasa, ¿sí? La transferasa, como su nombre lo indica, transfiere de la ramificación, lo transfiere a la cadena principal. Por ende queda el glucógeno más una ramificación pero con solo una glucosa. Y ahí se actúa la enzima de ramificante, que es la alfa 1,6 glucosidasa, que lo que hace es cortar la ramificación y libera glucosa. Esta ya es glucosa, no es glucosa no fosfato, sino ya glucosa. Esta ya puede entrar a la glucólisis o si se necesita glucosa en la sangre, puede salir de la célula. Entonces aquí vemos las dos enzimas más importantes, que es la de ramificante y la fosfolirasa. Como vemos aquí, que aquí digamos esta es aquí es el glucógeno, este es el glucógeno, y aquí hay una ramificación. Lo que hace ella, como veíamos, es cortar el enlace alfa 1,6 y produce glucosa más el glucógeno. Y la fosfolirasa lo que hace es los monómeros de glucosa unidos por enlaces alfa 1,4, lo que hace es fosforilar a una glucosa, rompe el glucógeno, pero queda glucosa 1-fosfato, que ella va a seguir como veíamos en la anterior diapositiva. Entonces da glucógeno. Es muy importante, la de ramificante da glucosa, la fosfolirasa da glucosa 1-fosfato. Muy importante esto. También otra generalidad muy importante, que como veíamos, el glucagón es un activador de la lisis. O sea, cuando hay glucagón significa que tenemos niveles de glucosa bajo o que necesitamos energía, ¿sí? Necesitamos glucosa. Esto se da en estado de ayuno, puede ser un ejemplo. La epinefrina cuando hay mucho ejercicio. Entonces esto va a receptores acoplados a proteína G, pero sí activa la glicogenólisis. Entonces va a activar la lisis del glucógeno. Y aquí la insulina va a activar, inhibe la glucogenólisis y activa, digamos, la glicogenogénesis o la glucogenogénesis. Bueno, aquí vemos otra generalidad, que es lo mismo que el glucagón de epinefrina activa la glucógeno fosfolirasa. Es decir, aquí vemos la epinefrina y el glucagón activan a la proteína quinasa, una quinasa, que lo que hace es fosforilar a la sintetasa, ¿sí? Que es la que sintetiza glucógeno y la inhibe. En cambio, la misma proteína quinasa lo que hace es fosforilar a la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Y por ende va a ser activa. ¿Sí? Esto aquí vienen otros pasos, que la proteína quinasa fosforila una fosforilasa quinasa, y la fosforilasa quinasa vuelve y fosforila a la glucógeno fosforilasa, lo que hace es activarla y va a haber degradación del glucógeno, y aquí va a haber inhibición de la síntesis. Como saben,
Cuando hay síntesis nunca puede haber degradación, jamás pueden haber los dos procesos. Aquí también observamos que la insulina activa la glucógeno-sintetasa, que es el proceso contrario. ¿Cómo se hace? Insulina va a activar a la proteína fosfatasa. Lo que hace la fosfatasa es quitarle el fosfato a la glucógeno-sintetasa y la activa. Entonces, cuando la glucógeno-sintetasa está activa, significa que va a haber síntesis de glucógeno. Y por el otro lado, va a inhibir a la fosfoquinasa. ¿Cómo así? Viene la proteína fosfatasa, viene y lo que hace es quitarle el fósforo y por consiguiente la va a inactivar. Y cuando se inactiva, ella no puede activar a la otra, como veíamos la anterior diapositiva, o directamente aquí la glucógeno fosfolidasa, ¿sí? Se inactiva como quitándole este fosfato. Entonces aquí algo muy importante porque en sí es lo que se debe saber, que son enfermedades de deficiencia de enzimas. Entonces la glucosiltransferasa alfa 1,4 y la amilo 1,6 glucosidasa, ¿sí? Su deficiencia produce la enfermedad de Cori y la enfermedad de Pompe. Esta es la transferasa que veíamos que cogía los monómeros de los tres que quedaban de la ramificación, los pasaba a la cadena principal y la glucosidasa es la que corta. Entonces miremos qué es estas enfermedades. Entonces la enfermedad de Cori, que también es llamada glucogenosis tipo 3, es una enfermedad congénica que permanece al grupo de la glucogenólisis, trastornos en lo que está alterado el metabolismo y el glucógeno. Esta provocada por una deficiencia de la enzima amilo 1,6 glucosidasa. Entonces, ¿qué generalidades tiene esto? Que digamos tiene cadenas externas muy cortas y no puede seguir degradándose el glucógeno, por lo que se acumula en el hígado y en el músculo. Al no poder degradarse fácilmente se producen síntomas de hipoglucemia e intolerancia al ejercicio. Cuando hay esto, más que todo, digamos, en niños o en personas adultas que ven que hacen ejercicio muy rápido y se cansan muy rápido, es por eso, porque no pueden degradar sus reservas energéticas como glucógeno para producir energía. Y de igual manera hay hipoglucemia, es decir, el azúcar está muy bajo en la sangre. Y el tratamiento, no se dispone de un tratamiento curativo, pero se intenta mantener la actividad muscular, evitar contracturas en las articulaciones y aconsejar ayudas para favorecer la marcha y evitar el exceso de peso. También se recomienda revisiones médicas periódicas para comprobar la función del hígado. Es aconsejable comer, digamos, frecuentemente, por ahí cada 3 horas, cantidad de hidratos de carbono, carbohidratos y proteínas. Ahora la enfermedad de Pope, que es una enfermedad muy rara, que es la enfermedad de depósito lisosomal hereditaria, es hereditaria, causada por una difusión en la enzima glucosiltransferasa alfa 1,4, ¿sí? También denominada maltasa ácida. Provoca una acumulación creciente del glucógeno en el lisosoma, que afecta principalmente el tejido muscular. Bueno, la enfermedad de Popper es un error congénico del metabolismo del glucógeno que afecta el gen encargado de dar orden a la síntesis de la enzima alfa 1,4 glucosidasa en los lisosomas. Esta deficiencia puede tener consecuencias sobre diferentes tejidos, aunque el efecto más notable se produce en las células musculares cuando hacemos ejercicio, pues ellas, como sabemos, acumulan gran cantidad de glucógeno residual que es absorbido por los lisosomas, y cuando, como sabemos, las células musculares, el glucógeno que hace lo degrada ella misma, no como el hígado que lo saca para otros tejidos.
El depósito creciente del glucógeno en los lisosomas interfiere con la función celular y causa daños en las células. Entonces, estas dos enfermedades muy importantes en la deficiencia de la lisis. Ahora, como vemos, vamos a ver la utilización de la glucosa, que es cuando hacemos ayunos prolongados o demás. Entonces, aquí en este nivel 0 es cuando comemos, entonces la glucosa está en alta y empieza las horas, ¿sí? A las 4 horas la glucosa ya ha bajado prácticamente. Entonces, antes de que baje, empezamos a utilizar el glucógeno. El glucógeno, ¿sí? El glucógeno que aproximadamente, si una persona no hace ejercicio y dura en ayuno, duraría aproximadamente 28 a 30 horas. Pero antes de que se acabe el glucógeno, vamos a también a utilizar o a producir glucosa a partir de sustratos no glucosídicos como proteínas, ácidos grasos, etc. Entonces eso se llama gluconeogénesis, diferente a la génesis, porque lleva el neogénesis, que significa sustratos no glucosídicos, y por ende va a tratar de ir por ahí aquí exageran, 40 días, no creo que duren más de 20 semanas, de 8 semanas sin algo en comer. Y también deben tener muy claro esto, la glucosa en la sangre nunca puede bajar de niveles de miligramos sobre decilitros de 60, porque si baja ya hay muerte. Entonces aquí vemos lo mismo, la degradación va a producir glucosa 6-fosfato. ¿Y qué puede hacer la glucosa 6-fosfato? Si hay mucha glucosa 6-fosfato, puede ir a ribosomas en la ruta de las pentosas fosfato para producir una pH, para la síntesis puede ser de ácidos grasos, etc. También si necesitamos glucosa en diferentes, digamos aquí, esto lo hace el hígado porque tiene la glucosa 6-fosfatasa, produce glucosa para otros tejidos que requieren glucosa o para la sangre. Y aquí también, cuando necesitamos mucha energía, la glucosa 6-fosfato, como en el caso de los músculos, hace la glucólisis, ¿sí? Para producir energía. Bueno muchachos, eso fue todo, espero les haya servido. Si les sirvió no olviden suscribirse y darle like, esa es la paga del bloguero. Aquí les dejo unas cuentas, que es mi cuenta en Instagram y mi cuenta en Twitter. Aquí faltan puntos, Daniel.pira. Bueno, cualquier tema quiere que les hable, déjenme en sus comentarios, mensajes y todo, que como saben siempre trato los temas que me dicen y trato de responder dudas. Bueno, chao, gracias.